verdad que agradecerle a todos los que están partícipes en esta ponencia y curso muy importante que es diseño, construcción y mantenimiento de reservorios. Es tan importante tomar esta... Es tan importante nosotros adentrarnos, ¿no?, al diseño, construcción y mantenimiento de un reservorio, porque esto nos va a llevar a tener el líquido elemental de la vida, que es el agua, en tiempos de escasez. Por eso es que diseñar un reservorio para la construcción que pueda abastecer con el líquido elemental a toda una población y también cubrir algunas necesidades nos lleva a tomar este paso tan importante y a través de una construcción tiene un mantenimiento para que tenga una vida útil, ¿no? El acceso y gestión eficiente del agua es uno de los principales desafíos en el contexto actual del cambio climático. ¿Por qué mencionamos este desafío que se tiene, no? Porque la variabilidad climática, por las alteraciones muchas veces de los cambios que se va viendo en nuestro medio, nos lleva a que nosotros tengamos la necesidad de diseñar un reservorio para ah, captar el agua en tiempos de abundancia y liberarla gradualmente cuando tengamos esa escasez. También el crecimiento poblacional, ya que en esto pues juega un parte importante este papel que es el crecimiento poblacional. Ahí es donde nos urge buscar, ¿no?, la infraestructura adecuadas en donde podemos almacenar el agua y también aprovecharla después, ¿no? Por eso que es tan importante tomar en cuenta este diseño, la construcción y el mantenimiento de un reservorio, pero no solo es el consumo poblacional, no es, digamos, todo lo que es los seres humanos, sino también está ahí las actividades agrícolas, eh, las industrias, los parques y jardines, los animales están allí que nos cobran esa importancia de llegar a construir un reservorio. ¿Por qué es tan importante los reservorios? Ya que son estructuras claves en la gestión integrada de los recursos hídricos. Su importancia radica, ¿no?, en la capacidad para almacenar agua durante épocas de abundancia y liberarla en momentos de escasez, ¿no? Lo que permite una regulación equilibrada a nivel local, regional y nacional. Por eso es tan importante que un reservorio cumple para esas causas que nosotros tengamos de utilizarla. Ya que en estos tiempos, ¿no?, las estaciones, todo nos lleva a tener esa variabilidad climática, pues estos reservorios allí están que cumplen esa importancia tanto de abastecer aguas en momentos de sequías, en momentos de escasez, ya sea, como les mencionaba, para el consumo humano, para la agricultura, también para los bebederos de los animales, en la parte ganadera, en lo que es la parte pecuaria, y pues los reservorios son infraestructuras hidráulicas esenciales para el desarrollo sostenible de las comunidades, ya que permiten almacenar, regular y gestionar el agua para diversos usos. Su construcción y manejo adecuado
constituyen significativamente a la seguridad hídrica, a la prevención de desastres naturales, al impulso de la producción agrícola e industrial y la conservación de los ecosistemas que siempre ahora nos toca hablar lo que es la seguridad hídrica que esté relacionado lo económico, lo social y lo ambiental. Por eso es que es tan importante hablar en la que la producción esté relacionado con tres ejes fundamentales y aún más, pues, la fase, lo que es la captación de agua, de que estos reservorios nos van a facilitar y tener en lleno, ¿no? En esto. Funciones y aplicaciones, pues las funciones en los servicios reservorios no se refiere a los diversos propósitos para los cuales se construyen y operan estas estructuras, mientras que sus aplicaciones abarcan los sectores en los que los vamos a utilizar. Por eso que esa función y en dónde, la función que ellos, los reservorios cumplen y en qué esto lo podemos aplicar, lo que ellos nos están dando o almacenando, ¿no? Por ejemplo, tenemos las funciones principales que un reservorio tiene: almacenamiento de agua, regulación del caudal, captación y abastecimiento, control de sedimentos y erosión, recarga de acuíferos, generación de energía, ya que estos reservorios pues van a tener esas funciones principales que nos llevan ahí, ¿no? Y también pues tenemos que tener en cuenta las aplicaciones que en qué podemos aplicar, esas aplicaciones comunes que mencionamos en la agricultura, el consumo humano, industria y minería, también en recreación y turismo, en donde pues son los lagos artificiales, en donde muchas veces se requieren de estos reservorios para dar esa recreación a los visitantes, ¿no? La conservación de ecosistemas acuáticos, prevención de inundaciones o sequías en momentos de escasez o abundancia que se tenga, ¿no? Se tienen diversos tipos de reservorios, se tienen según la clasificación, según su origen. Por ejemplo, tenemos un origen natural o artificial. Ahí tenemos también lo que es según la ubicación física donde podemos tener un reservorio a través de superficiales o subterráneos, lo cual determina su diseño, uso y forma de mantenimiento, ¿no? Esto los mencionamos acá en donde vamos a ir viendo que estas características o estos tipos de reservorios pues determinan de cómo se pueden hacer, ¿no? Estos tipos que existen, pues va a determinar qué diseño vamos a hacer, qué uso le vamos a dar y la forma del mantenimiento para que tengan en sí la vida útil en donde va a llegar a tener el propósito que fue o el objetivo por la cual fue diseñado, para la cual fue construido este reservorio. Tenemos ahí, por ejemplo, los reservorios superficiales. Son cuerpos de aguas visibles en la superficie terrestre, ya sean construidos o naturales, que almacenan agua para diversos fines. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos tipos que son las represas. También tenemos los reservorios, estanques agrícolas, lagos naturales o artificiales que están dentro de estos reservorios superficiales. También tenemos, hay que ver que los reservorios tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en los superficiales tienen la ventaja de fácil acceso, visibilidad, alta capacidad de almacenamiento, y las desventajas, pues que es mayor exposición
a evaporación, contaminación o sedimentación, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que si están expuestos al aire libre, pues la evaporación va a ser bastante y ahí es la importancia que se tiene. También están los reservorios subterráneos, infraestructuras diseñadas para almacenar agua bajo la superficie terrestre, ya sea en acuíferos naturales, pues, o algunas estructuras como son cisternas que están bajo el nivel del suelo, en donde allí pues están los acuíferos recargados artificialmente, cisternas enterradas, cavernas hidrológicas en donde se van almacenando y después se van a ir liberando el agua lentamente. También, como les mencionaba, tiene ventajas y desventajas. En la ventaja, pues, es menor evaporación, protección frente a contaminantes superficiales. Y la desventaja, pues acceso limitado, alto costo de extracción o monitoreo, porque se dificulta el monitoreo, se dificulta, por ejemplo, que se tenga por alguna ranura o filtración, va a ser un poco mucho más difícil el manejo porque están bajo tierra o están bajo del nivel del suelo. También tenemos los reservorios artificiales, son aquellos creados por intervención humana, generalmente mediante la construcción de represas, diques o estanques para retener y gestionar el agua, ¿no? Ahí están las presas hidroeléctricas, tanques elevados, embalses agrícolas y diseñados, ¿no? Las ventajas son diseñados diseño adaptado a necesidades específicas, mayor control sobre el recurso, se tiene las desventajas, ¿no? El impacto ambiental que genera la construcción, porque al momento de construir un reservorio artificial, pues va a haber ese impacto ambiental en donde la alteración puede ser en bien de ese entorno que se tenga ese ecosistema o modificación del mismo. Por eso se habla las desventajas que se puede tener el, en el impacto ambiental. Los costos de construcción y mantenimiento son un poco más elevados que los naturales que tengamos. Ahí están los reservorios naturales que se encuentran pues los lagos, lagunas, humedales o acuíferos naturales en donde esto se tiene bajo costo, integración con el entorno y valor ecológico que le podemos dar. Y ahí es donde nosotros conocer estos para saber cómo construir o tener ese almacenamiento de agua para cubrir ciertas necesidades que debemos ir. Al saber que existen tipos de reservorios, pues pasamos a ver el ciclo de qué está conformado. Por ejemplo, ahí vamos a hablar lo que es la hidrología básica, pues no es más que hablar del ciclo de agua que van a abastecer, van a se van a depositar ahí en esos reservorios. Por eso es tan importante la hidrología, que la ciencia que estudia el comportamiento, distribución y circulación del agua en la tierra, ¿no? En el contexto del diseño y operación de reservorios, la hidrología proporciona, ¿no? las bases para entender cómo fluye el agua en el entorno natural y cómo se puede captar, almacenar y utilizar de manera segura y eficiente. Por eso es tan importante mencionar estos temas para nosotros saber por qué vamos a construir. ¿En qué lugar vamos a construir? ¿De qué material van a estar construidos estos reservorios? ¿Qué es lo que nos lleva a tener y saber cómo fluye, cómo está el ciclo hidrológico, que es el proceso continuo mediante el cual el agua se mueve a través de la atmósfera, la superficie terrestre y el suelo? Involucra pues etapas como la evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentías y transpiración, ¿no? Es importante conocer estos para nosotros entrar y saber por qué vamos a estar, porque vamos ahí
al ciclo, y al hablar del ciclo hidrológico, pues vamos a nosotros hablar en qué momento podemos aplicar, cuáles son las condiciones de aplicación en sí. Por ejemplo, allí vamos a determinar el volumen de capacidad que podemos almacenar en ese entorno, ese reservorio, también la planeación del sistema de captación, cómo vamos a captar y cuál es el sistema que vamos a emplear. Es tan importante, pues, conocer este ciclo de hidrológico para nosotros evaluar si vamos a tener pérdidas, evaporación o filtración en un reservorio. Es tan importante conocer eso y también el balance hídrico, que es el cálculo de la diferencia las, entre la entrada y salida de agua en un sistema específico. Ahí vamos a ver, por ejemplo, como una cuenca o un reservorio durante un periodo determinado. Por eso es tan importante conocer estos temas para entrar al diseño, construcción y manejo de un reservorio. Y esto pues nos va a llevar en cuánto agua ingresa. Por ejemplo, allí vamos a ver el flujo, en qué va a entrar la precipitación, aporte de ríos o arroyos, escorrentía superficial, la salida, que cuánto vamos a ver de salida a través, siempre en un reservorio hay que tener en cuenta que ahí juega lo que es la variabilidad, los factores que es la variabilidad climática, pues, por ejemplo, para la evaporación, podemos almacenar un ejemplo, 10 litros y vamos a ver cuánto se evapora. Y eso es tan importante conocer ese balance hídrico para diseñar, construir un reservorio, ¿no? La infiltración al subsuelo, cuánto se va a infiltrar, cuánta pérdida vamos a tener por infiltración, es tan importante conocer el balance hídrico y por eso es esto nosotros lo que mencionamos, ¿no? También el consumo humano, el consumo agrícola e industrial, en donde esto pues vamos a llevar ahí cómo se van a consumir esa cantidad de agua que hemos almacenado en un reservorio. También las descargas o desbordes, por ejemplo, en tiempos de lluvia, en tiempos de precipitaciones fuertes, vamos a ver cuánto soportan o qué cantidad se va a desbordar. Es importante, por eso la importancia que nos permite determinar la cantidad que el reservorio va a almacenar y nosotros ver allí cómo esto pues nos va a tener ese momento de construir cuánto vamos a ofertar cuando ya hay una escasez. También ayuda pues a preservar, ¿no? La duración, en cuánto tiempo vamos a tener almacenado, para cuánto tiempo vamos a tener agua para las ciertas actividades que podamos desarrollar. Y también pues ese balance hídrico nos conlleva pues a la gestión eficiente de los recursos, del recurso hídrico en sí que tenemos. Las cuencas hidrográficas, hablamos acá que es una área geográfica delimitada por divisorias de agua, pues, ¿no? En donde se va a tener parte alta, media y baja, ¿no? Ahí es donde estas cuencas hidrográficas, pues, están delimitadas y ver en qué altura o en qué cauce estamos estableciendo nuestro proyecto de diseño o construcción de un reservorio. Por eso es importante para ver dónde
vamos a tener más agua o menos agua, ya que esto fluye, ¿no? Hacia un punto común como es el río, lago o reservorio. Por eso es tan importante conocer estos puntos mencionados para ver ahí qué es lo que nos lleva a tomar esas decisiones. Relevancia de las cuencas hidrográficas en un reservorio determina el volumen de escorrentía disponibles que puede alimentar el reservorio, permite identificar zonas críticas de erosión, contaminación o sedimentación que pueden afectar la calidad y cantidad de agua almacenada. Es de vital importancia conocer estos términos de ¿por qué? Porque esto nos lleva a tomar acciones antes de la construcción. También ahí tenemos lo que es la parte ayuda a definir el manejo, ayuda a mejorar y a ver en qué momento vamos a construir un reservorio y asegurar la capacidad eficiente y segura de los que vamos a ver en ese momento. Por eso es tan importante nosotros conocer las cuencas hidrográficas en donde pues nos aporta, ¿no? La capacidad de evaluar qué cantidad vamos a almacenar en un reservorio, el diseño que podemos aplicar según los sistemas de salida y entrada de agua, porque esto pues vamos allí a ver qué cantidad tenemos. La geología y morfología, geomorfología, pues hablamos aquí a lo que nos va a ayudar a la planificación y ejecución del proyecto de reservorios, ya que permiten comprender las condiciones físicas del terreno y dónde se pretende construir. Ahí es lo que conocer esas condiciones, eso el estudio de la geología, geomorfología del suelo, en donde está ubicado, pues nos va a ayudar a tener en sí las decisiones a construir y diseñar nuestro reservorio de manera adecuada, en las cuales pues sea exitoso nuestro proyecto. Una evaluación adecuada del suelo, del subsuelo y de las formas del relieve garantizan la estabilidad estructural del reservorio, reduce riesgos como filtraciones o deslizamientos y optimiza la eficiencia de la cantidad de agua almacenada que tengamos. Y por eso nosotros nos vamos a tener en cuenta que esto es tan importante y valioso, pues que nos ayuda pues el estudio topográfico, por ejemplo, en la evaluación del terreno, en donde aquí vamos a evaluar cómo está o qué condiciones tenemos el terreno, en donde vamos a analizar geológicamente, geotécnico, topográfico, que se realizan para determinar si un sitio es adecuado para la construcción de un reservorio, ya que este estudio permite identificar riesgos naturales, características del suelo y de la roca y otros factores que influyen en la estabilidad y funcionabilidad del proyecto. Es tan importante hablar de estos temas antes de diseñar para ingresar ya al momento en donde pues en sí nosotros tomemos la decisión. Por ejemplo, los componentes de evaluación del terreno, ahí están los estudios topográficos y altimétricos, análisis geológico, estudios geotérm- geotécnicos, evaluación de riesgos geodinámicos, en donde esto pues vamos a ir nosotros, por ejemplo, en el estudio topográfico, ahí nos permite no conocer la forma y elevación del terreno, ayuda a determinar la depresión que tiene ese terreno y cuánto puede soportar también. El análisis geológico, pues, nos ayuda a ver cómo está la composición, la estructura, ese terreno, qué es lo que contiene, ¿no? Y ahí también detectar si puede haber fallas geológicas o
que nos pueden llevar al fracaso de nuestro proyecto en el momento que vamos a hacer ese diseño, la construcción de un reservorio. Evaluar, ¿no? Los riesgos geodinámicos, pues nos lleva a, a que los momentos de precipitaciones excesivas, pues que podemos tener allí, el deslizamiento, la erosión de suelo, y por eso es tan importante evaluar esos componentes que están dentro de antes de empezar un proyecto. Importancia, pues, la selección segura del sitio. Para nosotros, al hacer la evaluación del terreno, nos lleva a tener esa elección o selección del terreno en donde pues se asegura prevención de infiltraciones y colapsos, porque esto nos va a llevar a tener en sí que si es un estudio detallado que tengamos de suelo, pues vamos a tener esas prevenciones o, o no evitar esos riesgos que pueden llevarnos a consecuencias de pérdidas de nuestro proyecto. Optimización del diseño y uso de materiales constructivos es tan importante, que es hacer la evaluación. Reducción de costos por imprevistos geológicos, que es en el momento, pues, ¿no? Ahí vamos a ver tipos de suelos y la capacidad de retención. También es fundamental conocer los tipos de suelos según su composición, su textura. Ahí tenemos arena, arcilloso, grava y otros tipos que existen. Y esto pues lo cual influye, ¿no? Directamente en la capacidad de retención de agua, en la posibilidad de construir sobre ellos reservorios sin pérdidas importantes por filtración. Es tan importante conocer allí lo que se tiene. Hay una tabla en donde pues vamos mostrando cuál es la capacidad y el uso que podemos darle. Por ejemplo, en un suelo arcilloso, eh, su capacidad de retención es bastante alta, es alta, digamos, en este momento, ideal como base o revestimiento, buen sellado natural, ¿no? Ahí es donde no vamos a tener pérdidas, no va a haber esas momentos que se pueden ver esas filtraciones, ¿no? Un limoso, pues media alta, útil en combinación arcilla y así que también con permeabilidad. Ahí tenemos el arenoso, por ejemplo, si encontramos un suelo arenoso, no podemos de repente hacer un reservorio débil, ya que esto nos puede permitir la, la filtración. Y ahí es donde, pues, si hacemos un reservorio natural o de repente pozas así con maquinarias y recubrimientos, eh, nos exige, ¿no? La utilización de ciertos materiales como son las geomembranas y momento de ir sellando. Por eso es tan importante conocer. Y también para nosotros ingresar al diseño, la construcción, debemos saber aspectos legales y normativas en donde pues nos van a exigir, ¿no? Para cumplir en sí en el momento de los trabajos. Siempre nosotros debemos hablar y saber que, que para la construcción o el aprovechamiento del recurso hídrico, todo está normado. No es que, digamos, por mi terreno cruza un riachuelo, una quebrada, un río. Esto es mío, ¿no? Siempre va a haber un aspecto normativo que va a estar regulado por las entidades correspondientes. Por ejemplo, tenemos ahí el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, en donde ellos pues se involucran directamente a que si vamos a ver, vamos a hacer la construcción o el aprovechamiento de los reservorios naturales o la construcción artificial que es un reservorio, pues debemos de tener ese aspecto en, do- en donde el diseño y operación de un reservorio no solo depende del criterio técnico, geológico o hidráulico, sino que es
también de un marco legal claro que garantice la legalidad, sostenibilidad y aceptación social. Es tan importante por eso mencionar estos aspectos normativos legales que están. Y la ley que norma está en sí, la ley que va por encima, todo es la 29338, pues esto va a llevar ahí a tener ciertas condiciones que nos van a decir normativamente para hacer el uso de ese recurso que se puede encauzar en un reservorio, ¿no? El incumplimiento de normas y regulaciones pueden acarrear multas, cancelación de obras, conflictos sociales e impactos ambientales negativos. Ahí también tenemos cómo son las líneas bases, qué es lo que vamos a hacer, la evaluación de impacto ambiental, si son detallados, semidetallados o es simplemente una declaración de impacto ambiental. No sé, o son fichas técnicas que vamos a ver allí en el momento de los aspectos del momento de empezar a la construcción, ¿no? Vamos a ver, hay normas, pues, como les mencionaba, normativas nacionales e internacionales, en donde pues van a estar todos los reservorios, todos los proyectos de captación y almacenamiento de agua, pues, así lo que es el mantenimiento también de las obras hidro, hidráulicas, perdón, que en donde pues los reservorios cumplen ese papel y deben estar normadas en sí. Normas nacionales, ahí están pues en el Perú, como les decía, tenemos la Autoridad Nacional del Agua, en donde esto pues nos va a llevar a tener en sí los aspectos legales para la construcción y el manejo medioambiental y la seguridad en donde esto pues va a desarrollarse este proyecto. Antes de empezar es conocer estas normas, ¿no? Ahí está la ley de recursos hídricos, ya lo mencioné, la 29338, el reglamento de esa ley, la 001/2010, las normas técnicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son normas y momentos que nosotros debemos poner. Ahí está la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en donde pues estos también tienden a ingresar, ¿no? El momento para diseñar, para construir, darle un mantenimiento a un reservorio, siempre nosotros debemos de tener en cuenta quién lo fiscaliza, por ejemplo. Ahí están la, la OEFA, el organismo de evaluación ambiental, de fiscalización ambiental, perdón, en donde esto pues nos llevan a que se haga el cumplimiento. Y al tener el cumplimiento, también vamos a ver que esto pues nos lleva a tener que los permisos. Ahí es donde vamos a ver en dónde los permisos, quiénes nos van a dar esas licencias, esas regulaciones para construir y operar un reservorio en el Perú de manera legal. Deben gestionarse diversos permisos y cumplir con normativas específicas, ¿no? Ahí los mencionaba, también está lo que es la autoridad Nacional del Agua, quien va a autorizar el uso de agua que se lana, licencias de construcción de obras hidráulicas, evaluación de impacto ambiental o de evaluación ambiental que están ahí, los permisos municipales o regionales, la supervisión y fiscalización, como les mencionaba, siempre va a estar allí a cargo de ANA, ¿no? Va de la OEPA. Siempre es autónoma y vamos a tener en sí, ¿ya? Al cumplir con esas regulaciones técnicas, esas normativas, vamos a entrar al diseño técnico del reservorio, en donde ya vamos a ver cómo se van a construir, ¿no? El diseño de un reservorio es una etapa crítica que define, ¿no? La capacidad de almacenamiento, funcionalidad, vida útil y viabilidad económica. Los criterios de diseño son parámetros técnicos que deben ser cuidadosamente calculados en base a estudios hidrológicos,
topográficos, geológicos, ambientales y de la demanda hídrica, ¿no? Esto es lo que es esa importancia en donde pues debemos de tener en cuenta, ¿no? Qué cantidad vamos a consumir o tenemos de demanda, cómo, qué cantidad de agua también, con qué cantidad de agua contamos. Por eso les mencionaba lo que en dónde vamos a ubicar, en qué parte de nuestra cuenca hidrográfica estamos ubicados para hacer la proyección. Por ejemplo, la capacidad y volumen útil, vamos a ver volumen útil, vamos a ver la capacidad de un reservorio, es el volumen total del agua que puede almacenar, incluyendo tanto el volumen útil como el volumen muerto, ¿no? En donde, pues, aquí vamos a ver cómo esto se va a tener, ¿no? Por ejemplo, la porción de agua disponible para el uso que vamos a tener en sí, ¿no? Ahí vamos a también nosotros a tener en cuenta el volumen que tenemos de agua disponible según el uso que le demos, ya sea para riego, consumo, uso industrial o también para el uso de pecuario. Y el volumen muerto, pues es el agua que queda en el fondo y no puede extraerse fácilmente, muchas veces retenida por los sedimentos acumulados o el diseño de sistemas de extracción. Es tan importante pues allí ver para qué momento lo podemos utilizar. La demanda hídrica y balance anual, entonces, qué cantidad de demanda tenemos, qué cantidad de agua tenemos durante un cierto tiempo, que la demanda hídrica es la cantidad de agua requerida por los usuarios a lo largo de un periodo, puede ser diario, mensual o anual, según el uso que nosotros le tengamos en sí. Como le mencionaba, puede ser agrícola, pecuario, doméstico e industrial. El balance hídrico anual compara pues las entradas, aporte de agua con la salida, que es el consumo, evaporación, infiltración, pérdidas, permitiendo pues establecer que el reservorio puede abastecer la demanda durante el año, ¿no? En donde podemos ahí también hacer qué cantidad podemos allí tener, en donde pues para esto nosotros podemos tener ya allí aplicar algunas fórmulas que nos permite, ¿no? Nos permite pues tomar acciones, qué tamaño va a ser nuestro reservorio, pues ahí en ese momento, ¿no? Las aplicaciones, diseñar el tamaño mínimo necesario del reservorio, planificar el régimen de uso del agua para evitar sobreexplotación, identificar las necesidades de fuentes de agua, alternativas o sistemas de captación complementarias en donde esto pues nos ayude a tomar en sí cuánta cantidad de agua tenemos y qué es lo que nos ayuda, ¿no? Ahí pues podemos tener factores, por ejemplo, en el momento de las aplicaciones, en el momento que vamos a diseñar nuestro reservorio, es el sitio en donde lo vamos a ubicar, altura de nuestro reservorio, qué momento vamos a tener en sí. Topografía y selección del sitio, pues ya lo mencionaba, pues esto es la selección adecuada del sitio, que factores esenciales para garantizar el éxito de la construcción y operación de un reservorio, ¿no? Estas variables determinan la capacidad de almacenamiento, el tipo de estructura a construir, los materiales necesarios y el comportamiento hidráulico del agua dentro del sistema. Es tan importante esta parte mencionar, pues, ¿no? Lo que es la topografía del sitio, la selección. Esto nos va a ayudar a qué tipo de material vamos a utilizar, eh, si vamos a hacer un desnivel o vamos a rellenar, no sé, son qué tipo
de muretes vamos a utilizar, van a ser de repente, ahí están cómo estos nos ayudan a tomar acciones. Criterios de localización, orientación del reservorio, pues no, la localización del reservorio donde será construido mientras la orientación se relaciona con la disposición del eje del dique, la dirección del flujo del agua y su integración con el entorno. Ahí vamos a tener si la disponibilidad y calidad de agua, estabilidad del terreno, accesibilidad, distancia a zonas de demanda, minimización del impacto ambiental y social, evitar zonas de alto riesgo. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta los criterios de momento, hacer el levantamiento topográfico para tomar en sí ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, los criterios de orientación es el eje del reservorio, especialmente si hay un dique, debe colocarse de manera perpendicular al flujo natural del agua para maximizar la captación. Es tan importante, ¿no? Conocer los materiales de construcción, el diseño y construcción de un reservorio requiere el uso de materiales apropiados para asegurar pues la resistencia estructural en sí de nuestro reservorio, también el bajo mantenimiento y adaptabilidad del terreno. Cada material tiene características específicas, ¿no?, que deben evaluarse según el tipo de reservorio, el presupuesto disponible que se tiene, las condiciones geológicas y función que cumplirá el sistema. Por eso es tan importante nosotros conocer estos términos para tomar decisiones al momento de la construcción de un reservorio. Por ejemplo, la tierra, suelos compactados, en donde la tierra, si ahí está el material, es más riguroso, si ahí vamos a emplear la maquinaria, en la construcción, si vamos a ayudar si requiere compactación o no, y también ahí pues nos ayuda a tomar así decisiones, ¿no? Si van a ser también materiales que, por ejemplo, las geomembranas, si van a ser utilizadas o no, también tenemos de concreto, si esto va a ser en donde pues la utilización, ¿no?, de cemento, arena y grava, pues que esto nos va a ayudar a hacer un reservorio donde se requiera mucho más resistente esa estructura y la durabilidad que tenga en sí ese proyecto de reservorio, ¿no? También tenemos rocas donde se hace, ¿no?, de manera natural y en donde pues se va a moldar, ¿no?, según la estructura. Diseño estructural. El diseño estructural de un reservorio comprende, ¿no?, la planificación y construcción de los elementos físicos que permiten almacenar, contener, distribuir y proteger el agua dentro del sistema, ¿no? Cada componente debe ir calculándose en sí cómo va a estar distribuido y también ver qué criterio vamos a utilizar para nosotros construir ya nuestro sistema de captación de agua, ya nuestro reservorio, ¿no? Ahí tenemos así también nosotros para resistir esas fuerzas internas y externas, como la presión del agua, el movimiento del suelo, la lluvia, el viento y la acción del tiempo. Ahí es tan importante ese diseño estructural en donde pues esto va a ayudar a tener en sí cómo va a ser diseñado o construido, para qué momento o cómo lo vamos a hacer. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos los taludes son las pendientes inclinadas que forman las paredes internas y externas del reservorio. Su inclinación debe ser estable, evitando deslizamiento, erosión o colapsos. Por eso es tan importante llevar que los taludes, las partes del diseño que se vayan a tener en cuenta, como estos te ayudan a a ser más eficiente en la captación y también cuando vayas a distribuir la cantidad de agua, ¿no? Los diques son
No, perdón, los taludes pues ya van a depender, ¿no? Del tipo de suelo que se tenga, el nivel del suelo freático, si esto es, ayuda a tener esa temperatura normal del agua. También vamos a ver allí si la pendiente puede ser, según la estructura, si es algo resistente, va a ser no tan pronunciada, o si es bastante débil, pues si es arenoso, va a requerir de compactaciones para hacer más, ¿no? Ahí también vamos a ver que se tenga, ¿no? Lo que es, las recomendaciones, si vamos a ver nosotros ahí si va a ser revestido o no nuestro, nuestro, nuestro reservorio, ¿no? Por ejemplo, los diques, estructuras construidas generalmente de tierra o material mixto que actúan como barreras de contención del agua, es el elemento más representativo de un reservorio artificial. Ahí es la importancia que se tiene, ¿no? Pues ahí vamos a ver el núcleo, vamos a ver el revestimiento, filtro y drenajes de agua que se va a tener. También vamos a tener la capacidad de retención o de contención que va en sí a tener, ¿no? También tenemos los muros de contención, estructuras de concreto diseñados para soportar la presión lateral del agua o del terreno, especialmente en reservorios elevados o con paredes verticales, que es tener en cuenta, ¿no? También tenemos los canales de entrada y salida, son las estructuras que permiten alimentar el reservorio, y también extraer el agua almacenada, que es que garantizando un flujo controlado y eficiente. Por eso es tan importante conocer estas partes de un reservorio para nosotros hacer ese diseño, cómo lo vamos a ir haciendo, según la entrada y salida del agua, que nos va a permitir si van a ser elevadizos o subterráneos, o a nivel de suelo también, ¿no? Control de filtración y erosión, evitar que el agua escape por los túneles, por los taludes del fondo del vaso, de las uniones de estructuras. Es fundamental para prevenir fallas estructurales y pérdidas de volumen de agua, ¿no? Sistemas de impermeabilización, ahí es lo que yo les mencionaba, ahí pues, si esto es la construcción, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es en un reservorio natural o artificial, ahí vamos a ver cómo la capacidad de retención de agua también de nuestro reservorio que se construye, va a ver qué tipo si lo vamos requiere, ¿no? Impermeabilización. Ahí, por ejemplo, un reservorio, la impermeabilización de un reservorio consiste en aplicar material o sistemas que eviten la pérdida de agua por infiltración a través del fondo o los taludes del vaso. Un buen sistema de impermeabilización conduce a actos operativos, reduce costos operativos, mejora la eficiencia del almacenamiento y protege el entorno contra la degradación del suelo o la contaminación del manto freático, ¿no? Por el manto freático es lo que puede llegar a tener contacto con algunos lugares que puedan tener contacto, pueden dar por infiltración algunos contaminantes, ¿no? Hay tipos de revestimiento, existen diversos tipos de revestimiento impermeables cuya elección depende de factores como el tipo del suelo, el uso del agua, la durabilidad requerida, el clima y el presupuesto disponible. Ahí vamos a ver que esto requiere un presupuesto, requiere qué tipo de suelo tenemos, ¿no? Revestimiento de tierra compactada, geomembranas, concreto armado, revestimiento de piedra o geotextiles combinados que nos va a ayudar a tener, ¿no? La construcción del reservorio, la planificación, que es para nosotros ingresar a la construcción de un reservorio, pues es la planificación de una obra, de un reservorio, pues es esencial, pues la fase más importante en el desarrollo de un reservorio, ya que esta etapa permite, ¿no?
prever el tiempo, el costo y los recursos necesarios para construir la infraestructura hidráulica de manera ordenada y eficiente, minimizando imprevistos o errores en sí. Por eso es tan importante también tener ahí el cronograma de obra. El cronograma de obra es una herramienta que planifica, ¿no? Y que organiza los programas o las actividades van siendo programadas según la etapa de la construcción de nuestro reservorio. Por eso también es importante el cronograma en donde el tiempo nos va a llevar en sí si vamos a cumplir o no con de cumplir con la construcción. Estructura del cronograma, por ejemplo, tenemos la preparación del terreno, el movimiento de tierras, sistemas de impermeabilización, obras hidráulicas, obras complementarias, pruebas y puestas en marcha. Ahí donde esto, pues la preparación del terreno, cómo vamos a hacer, dónde estaríamos localizado el lugar, vamos a ver si requiere limpieza, nivelación, todo lo que tenga que ser en el momento de la preparación, el movimiento de tierra, si vamos a ver excavaciones o no, la impermeabilización, si requiere o no de geomembranas o otro tipo de material, la construcción de los canales de entrada y salida, las obras complementarias en donde pues son los perímetros de señalización para un buen manejo y al momento de distribuir o hacer el manejo en sí también, ¿no? El presupuesto de obra, pues es tan importante el presupuesto, pues la estimación económica de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, incluyen pues no materiales, mano de obra, maquinaria, servicios técnicos, imprevistos y costos administrativos, ¿no? Los recursos humanos, pues es tan importante la planificación del personal para distribuir correctamente las tareas y asegurar así la productividad y cumplir con los plazos establecidos en la construcción de un reservorio y el ponerlo en marcha, ¿no? Ahí tenemos lo que es las partidas, estudios previos, preparación del terreno, material de construcción, mano de obra, maquinaria y equipos, obras, ya los mencionaba, qué tipo vamos a ir haciéndolo y quiénes van a ingresar en ese momento, ¿no? Las maquinarias y equipos, ahí vamos a tener esto en cuenta, pues, cuán rápido vamos a avanzar, qué precisión, qué eficiencia en las tareas y movimiento de tierras que vamos a hacer ahí en ese momento, ¿no? Técnicas constructivas en un reservorio, pues la ejecución de un reservorio requiere, ¿no? La combinación de conocimientos de ingeniería, hidráulica y geotécnica, pues las técnicas constructivas aplicadas permiten de dar forma al cuerpo del reservorio, garantizando la estabilidad del terreno y asegura su permeabilidad. Ahí también las excavaciones, moldeado del terreno, desbroce, limpieza, excavación masiva, moldeado de los taludes, compactación del terreno, en donde pues vamos a ir nosotros dándole forma y aprovechando lo que es la capacidad de resistencia o de permeabilidad del terreno. La instalación de geomembranas, en donde esto pues nos va a ayudar ayudar, ¿no? A que no tengamos pérdidas por infiltración de agua. Entonces también nos va a hacer la preparación de la superficie, colocación de o despliegue. Ahí vamos a ir nosotros pegando todo eso en sí, ¿no? Los sistemas de drenaje, en donde pues vamos a tener esos drenajes de entrada y salida de agua y vamos a también hacer el control de la cantidad y calidad de agua en donde también podemos en un reservorio, los ensayos de compactación, en donde vamos a ir midiendo si requieren o no revestimiento también, o si hay alguna falla o alguna infiltración, y nosotros viendo cómo esto van haciendo ya la capacidad, ¿no? En los ensayos de permeabilidad, en donde pues se va a ver la infiltración en el sitio, ver los momentos en donde podemos ir compactándolo en sí. Tenemos la supervisión de obra, pues en las actividades que se van cumpliendo, vamos viendo ya los documentos, que vamos viendo la calidad de cómo va quedando la obra, la seguridad en obra, las normas laborales si se han ido cumpliendo en el desarrollo de la construcción del reservorio, ¿no?
El mantenimiento y operación, que hay que hacer las inspecciones periódicas en el mantenimiento de un reservorio, pues esto puede ser, las inspecciones periódicas son componentes fundamentales del mantenimiento preventivo y correctivo de un reservorio, ¿no? Consiste en revisiones programadas y sistemáticas que permiten detectar a tiempo fallas, deterioros o en los componentes estructurales, hidráulicos y ambientales del sistema de nuestro reservorio, ya sea ambiental y hidráulico, ¿no? Ahí tenemos, vamos a ver cuáles son el momento de mantenimiento, listas de chequeos, identificación de fallas comunes, fallas hidráulicas, fallas ambientales, fallas en seguridad que se puede ir corrigiendo y teniendo en cuenta, ¿no? Vamos a ver el mantenimiento de pavimento, en donde que esto nos lleva a tener acciones planificadas, sistemáticas, a realizar en el pavimento, si se ha tenido deterioro o no, y si es progresivo o esas fallas estructurales, si tienen a tener mejoras o no. También tenemos el control de malezas y sedimentos, por ejemplo, es en el mantenimiento de un reservorio, que la acumulación de vegetación no deseada y sedimentos afectan, ¿no?, el funcionamiento hidráulico, la capacidad de almacenamiento y la seguridad estructural del reservorio, ¿no? Es tan importante que esto, pues, nos va a llevar, a tener acciones para en sí nosotros hacerlo más duradero nuestro proyecto de reservorio, ¿no? Tenemos el control de desbroce manual, mecánico, químico, coberturas vegetales, vegetal controlada y frecuencia en cuánto tiempo podemos ir haciéndolo. Por ejemplo, en un reservorio se recomienda de 2 a 3 veces por año, según también las condiciones climáticas que tenemos, ¿no? El control de sedimentos, en donde pues eso es lo que es el los sedimentos que arrastra, las partículas sólidas que arrastra el agua hacia el reservorio. Por eso es tan importante hacer esas acciones preventivas para no bloquear o hacer que nuestros fuentes de distribución se obstruyan por los sedimentos, ¿no? Reparación de fisuras de infiltración, en donde pues se va a tener, ¿no? Hay que ir reparando de repente por mal algunos sismos, algunos sistemas que puedan afectar la estructura de nuestro reservorio, ¿no? Tenemos fisuras superficiales, profundas, y ahí tenemos a través de métodos de reparación sellados con morteros o algunas masillas que se pueden ser resistentes, ¿no? Las filtraciones que se tienen también y nosotros es tan importante ir manejando, ¿no? El manejo de agua de un reservorio es la regulación del caudal, en donde pues vamos a regular la distribución, el control de calidad cuando ya vamos a distribuirlo, ¿no? Los parámetros en el control de calidad, el pH, la turbidez, la concentración de oxígeno disuelto, los, coliformes fecales también deben hacerse mediciones en sí, ¿no? La gestión post-construcción de un reservorio, pues es el plan de mantenimiento que se va a ver en sí anualmente cómo se van a ir haciendo la frecuencia de esto, ¿no? La evaluación de deficiencia, de la eficiencia hídrica, si nuestro trabajo fue exitoso o no. También al hacer un diseño y construcción de un reservorio nos lleva a tenerla, si nuestro proyecto tuvo un impacto bueno con nuestro ambiente, viendo en lo que es la sostenibilidad y adaptabilidad climática, si esto nos ayudó a tener esa eficiencia en el momento de distribución, ¿no? Otra que es la integración con el paisajismo, los reservorios y el cambio climático, pues es tan importante, ¿no? Las estrategias de resiliencia que se han ido dando y la adaptación hídrica que se refiere, pues, a los reservorios, el ajuste al cambio climático que es la distribución y aseguramiento de agua, ¿no? El uso eficiente del agua en los reservorios, en dónde van a ir siendo utilizados según el suministro hídrico en sí.
Tecnologías complementarias, ahí vamos a ver ya cómo se van a ir distribuyendo, ahí hablemos los sistemas de riego, los sistemas de utilización, las aguas, ya cómo se van a ir utilizando, ¿no? El diseño y construcción y mantenimiento de un reservorio son procesos fundamentales para la gestión sostenible del agua en diversas actividades humanas, desde la agricultura hasta el consumo humano y la industria, ¿no? La importancia de un reservorio radica en su capacidad para almacenar, regular el agua, permitiendo su uso en tiempo de escasez y distribuirla de manera controlada durante periodos de mayor demanda. Por eso el éxito en el diseño, construcción y mantenimiento de un reservorio depende de una planificación integral, la aplicación de tecnologías innovadoras y un compromiso continuo con la sostenibilidad y eficiencia en el manejo del agua. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Hemos tratado de cumplir con el tiempo y cualquier pregunta o duda no duden en dejar en el chat o en su micrófono. Estamos para absolver. Muchas gracias. Hola, profesor, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me copian, por favor? Sí, yo le escucho. A ver, ¿Qué tal, profesor? Una consulta. Yo estoy haciendo, estoy pensando hacer mi geotanque. ya. Entonces es para un campo de 3 hectáreas. Entonces, para este, agricultura, siembra de paltas, siembra de frutas. Entonces, seguramente en el diseño me va a salir ya las dimensiones. Allí mi consulta era, ¿me recomendaría un reservorio con geotanques o sería un reservorio con concretos? De su experiencia, ¿cuál de ellos sería lo más económico para poder iniciar este proyecto? Gracias por la pregunta. Mira, el diseño del geotanque o de concreto, te puedo preguntar dónde está ubicado, por eso le mencionábamos dónde está el terreno ubicado para verla. Y me dijo para cultivo de palta, ¿verdad? En donde Sí, allí vamos, ya, perfecto. Si tenemos ese cultivo de palto, pues tiene una producción de 20 años, un promedio, que vamos a tener esa, como es un cultivo industrial perenne, pues va a tener ese lapso de años. Por ejemplo, allí te recomiendo para que te va a salir más económico con geomembrana, un pozo en donde ver el desnivel de terreno, en donde tú lo puedas ver el lugar de donde vas a captar agua, porque yo la experiencia que tuve, trabajé en Chimbote, ahí bastante las agroindustrias, todas las mayores agroindustrias trabajan, y yo también trabajé allí en tanque en nuestro reservorio con geomembrana. Te sale mucho más, más cómodo y más manejable con el tiempo. Si tú le vas a armar un concreto armado, de repente para tu tanque que tú vas a requerir para 3 hectáreas, más o menos cada una planta de palto está 5 por 5 creo, sí, más o menos. 5 por 5 de distancia o 4 por 5 más o menos la distancia y que se requiere más o menos unas 900 a 1000 plantas por hectárea y cada planta más o menos, no lo tengo ahorita el dato, la cantidad de agua que requiere esa planta por año. Milímetros por año es, por ejemplo, en cacao o café se requiere unos 2000
a 3.500 milímetros por planta y sacar la cantidad de agua que vas a requerir para regar esas 3 hectáreas. Ahí es el consumo de agua que vas a requerir y que tú tengas y el sistema también que vas a emplear. Si es por goteo, mayormente la palta, se hace un sistema por goteo para hacerlo más eficiente. Pues te recomiendo y siempre te voy un tanque de artificial que se lo podemos construir a través de geomembrana, porque esto te va a ser mucho más manejable con el pasar del tiempo también. Como te lo vuelvo a repetir, salvo que la ubicación de tu terreno tenga un desnivel bastante pronunciado en donde no puedas tener ese soporte solo con geomembrana o con suelo puro, tendrías que aplicar ya un dique o un modo de cemento en donde esto pues te va a ayudar a manejar así tu tanque o tu reservorio de agua. Ok, entonces como primera opción, teniendo en cuenta que es más manejable y más económico, optaría por un geotanque. Sí, más económico Ah, y más manejable. Yo te lo digo por experiencia que he trabajado en Camposol. Ahí es una industria muy grande y ahí justamente todos los sistemas hemos hecho los reservorios con geomembrana. Ya en el ok, momento de distribución, ya en el momento de las válvulas, se va adaptando con simples eh, entrada y salida para que te facilite el manejo, nada más con estructuras pequeñas, nomás de concreto para las válvulas, fijaciones nada más, y tú puedas distribuir tu sistema de riego que tú eh, puede ser riego tendido o riego por goteo, como te digo, la palta es mayormente riego por goteo y en donde pues puedes aplicar tus sistemas de abonamiento. ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.